Vale, Vale, pues nos quedamos, creo que en la sección segunda. Espera, ahora no me acuerdo. Un momento. página 338, punto Sí, 17, pero ¿verdad? sí, no, en la sección tercera, en el punto 17 de la sección tercera. Por último, podemos argumentar con una razón a priori que debe tomarse del modo y perfección cognoscitiva de la naturaleza del entendimiento, porque la libertad nace de la inteligencia, ya que el apetito vital sigue al conocimiento, por lo cual un conocimiento más perfecto va acompañado de un apetito más perfecto. Luego también el conocimiento universal e indiferente a su modo va seguido a sí mismo de un apetito universal e indiferente. Pero el conocimiento intelectual es de tal manera universal y perfecto que percibe la razón propia del fin y de los medios y puede considerar en cada uno la bondad o malicia, la utilidad o desventaja que tiene. También qué medio es necesario para el fin y cuál es indiferente por haber posibilidad de emplear otros. Luego, el apetito que sigue a este conocimiento tiene esta indiferencia o perfecta potestad en la apetición, de suerte que no apetezca necesariamente todo bien o todo medio, sino cada uno según la razón de bien que ha juzgado en él. Luego, el bien que no se juzga necesario, sino indiferente, no se ama necesariamente, sino libremente. Y en este sentido, como decíamos antes, a la deliberación racional sigue la elección libre. Se confirma, pues, Dios es un agente libre porque quiere libremente los bienes que no le son necesarios. Luego también las criaturas que participan del grado intelectual y en cierto modo coinciden en él con Dios, participan asimismo del modo libre de obrar. El antecedente se probará después al tratar de las perfecciones de Dios. Se demuestra la consecuencia no sólo porque la libertad perfectísima sigue, según nuestro modo de entender, a la intelectualidad perfectísima. Luego, según la participación de la intelectualidad, será también la participación de la libertad, sino también porque será la misma razón proporcional, a saber, que la criatura intelectual puede percibir algún bien como necesario o como indiferente, es decir, como bien absolutamente o solo relativamente, esto es, que lleva anejo algún mal, inconveniente o dificultad. Así pues, la criatura que participa del grado intelectual participa también de la libertad. Se demuestra que en el hombre existe alguna facultad libre. De esta primera conclusión se sigue una segunda no menos evidente. Existe en el hombre alguna potencia activa que es libre por su poder y naturaleza intrínseca. O sea, que tiene tal dominio de su acción que goza del poder de ejercerla o no ejercerla y, consiguientemente, de realizar una acción u otra, o sea, la opuesta. Todas las partes de esta afirmación se encuentran de tal manera conexas que una es consecuencia de la otra. Así, pues, en la afirmación que precede hemos probado el uso de la libertad que experimentamos en nosotros mismos. Y de este uso se colige evidentemente alguna facultad libre, como del acto se infiere la potencia. Mas añadimos que esta facultad, en cuanto es libre, no puede ser sino activa o, inversamente, que la facultad no puede ser libre sino es activa y en cuanto es activa. Esta parte debe tenerse muy en cuenta a fin de explicar correctamente y defender la libertad de albedrío. Y se demuestra así la pasión en cuanto pasión no puede ser libre para el paciente como tal, sino solo en la medida en que la acción de la que proviene tal pasión es libre para él. Luego la libertad no se da formal y previamente en una potencia paciente, en cuanto tal, sino en una potencia agente. La consecuencia es manifiesta, ya que la potencia pasiva, en cuanto tal, únicamente responde a la pasión, como a la activa a la acción. Luego, si la pasión es libre, únicamente por denominación tomada por la acción libre, la facultad o dominio de la libertad no puede existir en una potencia pasiva, en cuanto tal, sino en una activa. Se aprueba el antecedente porque la acción sí procede del sujeto en el sentido en que hablamos de ella ahora. Infiere necesariamente una pasión y de nuestra inversa, la pasión ni puede existir
sino en cuanto es inferida mediante la acción, ni puede no existir si la acción emana del agente. Así, pues, toda la libertad e indiferencia versa sobre la acción en cuanto acción y sobre la pasión únicamente en cuanto se infiere de la acción. Luego, la potencia libre debe ser una potencia activa en cuanto activa y no en cuanto pasiva. La potencia 19. La potencia pasiva en cuanto tal no es libre. Se dirá la potencia pasiva en cuanto pasiva puede ser de suyo indiferente para diversos actos o mu suyo contrarios, como es evidente en la materia prima y en una superficie de ser, facultad libre, una potencia pasiva en cuanto tal. Se responde negando la consecuencia, ya que para la libertad no basta la indiferencia para varios actos y la carencia de ellos, sino que es necesario un poder interno por el que dicha facultad pueda determinar esa indiferencia a una de las partes. Mas este poder no puede darse en la facultad pasiva en cuanto tal, sino en la activa. La razón consiste en que si la facultad es indiferente sin un poder interno de determinarse, en lo que de ella depende siempre y necesariamente permanecerá en la misma disposición e indiferencia o carencia de todo acto, hasta que sea determinada por otra. Y esto, en verdad, podrá ser libre con respecto a la otra causa que realice la determinación, pero no con respecto a la que la reciba. Así, si suponemos que el cielo es indiferente, de modo meramente pasivo, para el movimiento y la quietud, no es posible entender que el movimiento o la quietud sean libres con relación al cielo, ya que éste no tiene el poder de determinar una de estas dos cosas, sino que ese movimiento podrá denominarse libre con respecto a otro agente, si procede de una voluntad libre. Y lo mismo ocurre en general con toda potencia pasiva en cuanto pasiva, porque la potencia pasiva, en cuanto tal, no puede cambiar su disposición natural, pues además de la causa material, se requiere la eficiente, precisamente porque el paciente, como tal, no puede transformarse a sí mismo. Luego tampoco puede una potencia pasiva, en cuanto pasiva, tener la facultad de incoar su determinación, ya que la determinación no se lleva a cabo sin alguna inmutación y, consiguientemente, tampoco sin alguna efectuación. 20. Se refuta una objeción. Se opondrá la potencia pasiva en cuanto tal puede resistir o no resistir a la acción. Luego, por esta razón, podrá entenderse la libertad en una potencia pasiva como tal, concretamente si suponemos que depende de su poder el resistir o no resistir el agente. Así, quienes afirman que el amor no es producido por la voluntad, sino porque es impreso en ella por el objeto conocido o por el conocimiento mismo, dirán empero que aun cuando el objeto o el conocimiento, en cuanto de ellos depende, obren necesariamente, no obstante, el amor es libre con respecto a la voluntad, porque ésta tiene poder para resistir o no resistir a tal efectuación o impresión del amor. Se responde en primer lugar que como la voluntad, considerada indeterminadamente, es de suyo indiferente para recibir o no recibir el amor, resulta incomprensible que por sí misma y por su pura entidad y potencia pasiva resista la impresión del amor, porque la resistencia solo puede proceder formalmente de algo contrario o incompatible, mas no del sujeto capaz en cuanto tal. Además, de aquí resulta que tal resistencia no puede ser indiferente y libre, ya que únicamente nace de la formal incompatibilidad u oposición de las entidades. Por ello, si la voluntad, por ejemplo, a veces resiste formalmente por su misma entidad a la impresión del amor, resistirá siempre y necesariamente porque siempre tendrá la misma incompatibilidad formal, y si no la tiene, nunca resistirá a no ser que se añada algo en cuya virtud sea incompatible y resista, y entonces podrá distinguirse la libertad en la realización o no realización de eso. Así, en el ejemplo propuesto, si admitimos en el objeto o en el conocimiento la existencia de un poder producido del amor, la voluntad solo podrá resistir a esa actividad de uno de estos dos modos, o apartando el objeto o su consideración, como que no puede realizar sino obrando o queriendo algo, o no colaborando con el mismo objeto o conocimiento, lo cual supone
que la voluntad misma es causa eficiente, al menos parcial, de ese amor, y de esta manera la indiferencia de la libertad queda siempre reducida a la facultad de hacer algo en cuanto tal. ¿De qué clase es la libertad divina? 21. ¿En qué radica la libertad creada? Se dirá por último que en Dios hay libertad perfectísima, a pesar de no consistir formalmente en una facultad de obrar. Y se demuestra esto no solo porque la facultad activa únicamente se da en Dios con respecto a las acciones ad extra, mientras que la libertad consiste formalmente y de manera esencial y primaria en el mismo acto de amor, que es inmanente en Dios para hablar a nuestro modo, sino también porque, como diremos después, la potencia activa en Dios es conceptualmente distinta de la voluntad. Pero solo la voluntad es potencia formalmente libre, según diremos poco más abajo. Se responde que nos referimos a la libertad creada que se ejerce próxima y primariamente sobre los actos de la misma facultad libre. Pues como rectamente observó Escoto, in quantum ad primum dico quod volutas, la libertad puede entenderse o en orden a los diversos actos inmanentes en la misma potencia o en orden a los diversos objetos o en orden a los diversos efectos extrínsecos. Esta última relación o indiferencia es posterior y cuasi consiguiente a la libertad, en cuanto la potencia que quiere libremente es también eficiente de aquello que quiere o puede aplicar a una potencia que lo efectúa. En cambio, la segunda relación es formalmente requerida y por sí misma suficiente para la libertad si tiene indiferencia. No obstante, al tener esta indiferencia en el mismo acto inmediatamente con respecto a los objetos, sin ninguna adición o inmutación, es propio de solo Dios, como demostraremos más abajo al ocuparnos de él, y por ello la libertad de la voluntad divina no existe formalmente en una facultad activa, ni tampoco en una facultad receptiva, sino solo en cierta eminencia del mismo acto purísimo. La libertad de la criatura, por el contrario, no puede determinarse a los objetos sino por mediación de algunos actos segundos añadidos a la facultad libre, respecto de los cuales sea indiferente por modo de acto primero. Y con referencia a los mismos, decimos que esta facultad tiene libertad en cuanto es efectiva de dichos actos, y no formalmente en cuanto es receptiva ya de esos mismos actos, ya de otra cosa ordenada a ellos. 22. De acuerdo con la opinión de los filósofos. Y en este sentido, todos los filósofos, en especial Aristóteles, explican nuestra libertad por el poder de obrar y no obrar, o de obrar lo opuesto. Así, en el libro primero de la Magna Moral, dice que está en nuestro arbitrio el hacer cosas buenas y malas, y lo desarrolla ampliamente en la tercera de la ética, sobre todo, pero los bienes y los males morales de que se trata allí consisten formal y propiamente en los actos de la misma voluntad. Por eso concuerdan también con esta verdad expresiones semejantes de la Sagrada Escritura. Quien pudo prevaricar y no prevaricó, hacer el mal y no lo hizo, y de aquella o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. San Agustín, exponiendo estas palabras contra Ariman, dice: cae bajo el poder de la voluntad el cambiarse de tal manera que pueda obrar el bien. Y Metodio, del libero arbitrio, explica la libertad por la razón de que se ha conferido al hombre el poder de hacer lo que quiera. Algo semejante se lee en Basilio, Homilia quod Deus non sit auctor malorum, en Nacianceno y en otros que se han de citar más adelante. Por último, el Concilio de Trento, para defender la libertad de nuestra voluntad, enseña que ésta no se comporta en sus actos de modo meramente pasivo, sino que los realiza activamente, insinuando que el uso de la libertad consiste en la acción y la facultad de la libertad en alguna potencia en cuanto activa. Con esto queda demostrado también que entre las causas eficientes creadas hay algunas que obran libremente, lo cual constituye el objetivo principal de la presente disputación. 23. Ahora se ofrecía ocasión de explicar cuál sea esta facultad que goza de tal libertad en su operación.
además, cuál sea su indiferencia y en qué resida, pero estas cuestiones se tratarán al resolver los argumentos, pues cada una de ellas acarrea graves dificultades en virtud de los argumentos propuestos. Sección tercera. Si entre las causas eficientes puede haber alguna que obre libremente si la primera causa obra por necesidad y en general si la libertad de la acción exige que sean libres todas las causas que en ella influyen o bastan con lo que sea una. 1. Así pues, el primer argumento plantea ante todo la cuestión de si la causa primera obra libremente o por la necesidad natural. Por esto se debe tratarse después en una disputación peculiar sobre las perfecciones divinas. Aquí suponemos que realiza de manera no necesaria sino libre todo lo que obra propiamente fuera de sí, lo cual no es solo cierto por la fe, sino que también creemos que se puede demostrar suficientemente por la razón natural, como pondremos de relieve en el lugar citado. Con esto queda resuelto aquel primer argumento negando el antecedente. Opinión y fundamento de Scott. Todavía queda, empero, una cuestión hipotética en torno al mismo argumento. Aunque Dios obrase por necesidad natural, seguiría siendo inteligible que la causa creada obrase libremente. Perdón, es una pregunta. Todavía queda, aunque Dios obrase por necesidad natural, ¿seguiría siendo inteligible que la causa creada obrase libremente? Porque esta cuestión es controvertida entre Scott y los principales seguidores de Santo Tomás. En efecto, aquel niega absolutamente la posibilidad de que una causa segunda obre libremente si la primera obra por necesidad natural, y piensa que Aristóteles o cualquier otro filósofo que enseñó simultáneamente estas dos cosas, que Dios obra por necesidad y el hombre con libertad, mantuvo extremos contradictorios. El fundamento de Scotto, que se ha indicado arriba en el primer argumento y estriba en que la causa segunda no obra si no es movida por la primera, por tanto, si la primera obra y se mueve necesariamente, es preciso que la segunda se mueva y obre con la misma necesidad. Así lo expone Scotto, quantum ad primum, lo mismo opinan los partidarios de Scotto, según puede verse en Córdoba. Duda siguen igual sentencia algunos de los modernos comentadores de Santo Tomás. 3. En cambio, otros más antiguos estiman que de la hipótesis de que Dios obre por necesidad natural, no se sigue que toda causa segunda obre por necesidad, sino que el efecto pueda ser contingente por razón de la causa próxima, aun cuando la primera influya por necesidad natural. El fundamento está en que cuando el efecto depende de varias causas, puede tener una peculiar condición o defecto por razón de una causa y no por razón de otra. Así, por ejemplo, de dos asentimientos a las premisas, uno cierto y otro incierto, resulta un asentimiento incierto a la conclusión, y de una causa primera perfecta y una segunda defectuosa, se sigue un efecto imperfecto, porque como suele decirse, lo bueno es bueno por su causa íntegra y lo malo lo es por cualquier defecto. Así pues, para que el efecto sea libre o contingente, puede bastar la libertad de la causa segunda, aunque la primera obre necesariamente. Porque dependiendo el efecto de ambas causas, se requiere el influjo de una y otra para que se siga el efecto. En cambio, para que no se siga, es suficiente con que falte una de las dos causas, y por igual razón, para que el efecto se siga necesariamente, es preciso que ambas causas influyan de manera necesaria, mas para que sea libre o contingente, basta que una de las dos pueda no influir. De esta manera, poco más o menos lo sostienen Cayetano, el ferrariense, Capreolo, quienes atribuyen esta opinión a Santo Tomás, porque en los lugares citados afirma que si bien la ciencia de Dios es causa necesaria, de ella provienen efectos contingentes, ya que su influjo queda modificado en la causa segunda, y cosas semejantes manifiesta el mismo Santo Tomás en De Veritate. Igual opinión defiende Gabriel, Única y Palacios. De estas dos opiniones, una y otra encierran parte de verdad, pero ninguna explicó ni fundamentó exactamente el problema, pues aquella cuestión condicional o hipotética
es susceptible de diferentes sentidos que conviene distinguir porque en conformidad con ellos la cuestión habrá de definirse de diferentes modos. Primer sentido de la cuestión y de su resolución. Así pues, el primer sentido es, si en la primera causa no hubiera libertad al obrar, ¿podría haberla en alguna causa segunda? En este sentido debe negarse en absoluto que alguna causa segunda pueda ser libre si la primera no lo es. En tal sentido, es cierta la afirmación de Escoto de que estaban alucinados los filósofos que dijeron que Dios obra por necesidad natural y los hombres libremente. A pesar de que ni Escoto pretende dar a este sentido ni la razón que esgrime lo demuestra, según veremos. Consiguientemente, la primera razón es que, si Dios no posee libertad, la criatura no puede participar de ella. Se dirá, de igual modo podría argumentar alguno, que como Dios no tiene sentidos, tampoco puede la criatura participar de ellos. Respondo que no hay semejanza, ya que la libertad, en cuanto tal, pertenece a la perfección absoluta, y si ésta no encuentra en Dios formalmente, tampoco puede darse en la criatura. Por ello, sería más semejante el argumento de que, si en Dios no hubiese conocimiento, tampoco podría haberlo en la criatura, y consecuentemente no podría haber entendimiento ni sentidos. La segunda razón está en que si alguna causa segunda es capaz de libertad, lo será en grado sumo la criatura intelectual. Pero si en Dios no hay libertad de obrar, tampoco puede haberla en la criatura intelectual. Luego, la menor se demuestra porque Dios es intelectual por esencia, mientras que la criatura lo es por participación. Luego, ¿cuánta perfección puede escogitarse en el grado intelectual, de donde nazca la libertad, se encuentra de manera más excelente en Dios? Así, por ejemplo, la perfección intelectiva, el conocimiento universal de todos los bienes, la inmaterialidad de las potencias, la no necesaria conexión con los bienes extrínsecos o independencia de las cosas externas, o si hay alguna otra cosa parecida que pueda ser razón de la libertad, ya por parte del objeto, ya por parte del sujeto o de la propia naturaleza. Todo lo que es de tenor, repito, se encuentra en Dios de modo más excelente. Consiguientemente, si todas estas cosas no pueden ser suficientes en Dios para que sea libre en su obrar, tampoco serán suficientes en la criatura. 6. ¿De qué clase de perfección es la libertad? Se objetará, la libertad requiere una perfección mezclada de alguna imperfección, a saber, la potencialidad o la mutabilidad, y por este capítulo puede no resultar evidente aquella consecuencia. Por eso, también nosotros reconocemos que en la criatura hay libertad con indiferencia para varios actos, pero no en Dios. Se responde negando el antecedente, porque la libertad, considerada precisa y absolutamente, no incluye imperfección alguna, ya que puede salvarse admitiendo la indiferencia para los objetos o efectos sin ninguna composición o potencialidad respecto de los diversos actos, y únicamente expresa cierto dominio e independencia con relación a tales cosas u objetos. Y de este modo hay libertad en Dios, puesto que es la libertad por esencia. En cambio, en la criatura existe únicamente por participación, por lo que aneja esa imperfección que incluye la indiferencia para actos diversos, en la cual todo lo que hay de potencialidad y de composición implica imperfección. Pero supuesta esta imperfección, la misma indiferencia y dominio sobre el propio acto entraña perfección. Y esta perfección no podría ser participada por la criatura si en Dios no existiese la perfección misma de la libertad pura y exenta de imperfecciones. Y no tiene validez con misma de la libertad pura y exenta de imperfecciones. Y no tiene validez contra este sentido la razón de la segunda sentencia, porque esa razón supone que manteniéndose la necesidad de Dios al obrar, hay causas segundas libres y ya demostramos que de la antedicha hipótesis se sigue lo contrario de esto. Segundo, sentido de la cuestión y su resolución.
7. El segundo sentido de la cuestión es, si sucediese por un imposible que Dios obrase por necesidad natural y la criatura tuviese una facultad operativa libre por su naturaleza, ¿impediría Dios, por razón de su natural modo de obrar, el uso de la libertad en la criatura hasta el punto de que, de hecho, no tuviese una acción libre, aunque poseyese una potencia libre? Ciertamente parece que la parte negativa se sigue con evidencia de la opinión de algunos tomistas, que estiman que para la acción libre de la criatura es suficiente que obre mediante una facultad de suyo libre y que no sea arrastrada necesariamente o determinada a una sola cosa por el objeto. Pero Dios no eliminaría estas dos condiciones, aun cuando, por necesidad natural, obrase con todo su poder en la voluntad y con la voluntad creada. Luego, no obstante, ese modo de obrar de Dios, la criatura seguiría obrando libremente. Ahora bien, este fundamento es falso y ofrece una grave ocasión de errar en la presente materia, porque en primer lugar no distingue suficientemente entre estos dos extremos, poseer una facultad libre y tener expedito el libre uso de tal facultad, siempre así que son muy distintos, pues el primero pertenece a la sola potencia o acto primero, mientras que este último pertenece al acto segundo. Pero aun cuando no pueda darse un acto libre sin facultad libre, porque el acto segundo y vital supone esencialmente el primero, en cambio puede darse una facultad libre sin uso de la libertad, no sólo cuando no obra, sino que también al obrar es impedida de tener sobre su acto el dominio que por su naturaleza podría tener. Porque este dominio consiste en el poder de no hacer aquello que uno está haciendo o de hacer otra cosa. Mas puede ocurrir que un agente que por lo demás es de suyo indiferente sea de tal manera arrastrado o determinado a obrar por otro agente superior que con respecto a esa acción o modo de obrar no tenga potestad de no obrar y entonces, conservando libre la facultad innata, puede verse privado del uso de la libertad. Se confirma porque todos los teólogos enseñan que Dios puede inferir necesidad a nuestra voluntad, pero en ese caso no quitaría la facultad libre, ya que ésta no se distingue de la voluntad misma, sino que impediría su uso libre y le convertiría en necesario. Consiguientemente debe distinguirse esas dos cosas, y Dios puede hacer que una facultad, siendo libre de suyo y permaneciendo libre en acto primero, acerca de algún objeto, no sea llevada hacia él libremente, sino por alguna moción necesaria que impida el uso de la libertad. Parece que en esto concuerdan los teólogos y lo supone Santo Tomás y lo defiende Escoto. Duo ergo. De aquí, 9. De aquí se sigue, además, que es falso lo que aquella sentencia supone de que para el uso y el acto libre basta con la facultad sea libre de suyo y el objeto indiferente de suyo, es decir, que por sí mismo no sea suficiente para imprimir necesidad a la facultad. Efectivamente, esta opinión supone que ninguna otra causa pueda inferir necesidad a la voluntad si no es el objeto o mediante el objeto, lo cual es falso. Porque también Dios puede imprimir necesidad a la voluntad, no como objeto, sino como agente de potencia infinita. Más aún, si la voluntad únicamente pudiese recibir necesidad del objeto, nunca podría apartarse de su modo connatural de obrar o moverse necesariamente, a no ser cuando ella misma, por su naturaleza y por su impulso intrínseco, es llevada de manera necesaria. Porque el objeto, en cuanto objeto, no mueve a la voluntad de modo preternatural, sino máximamente connatural e intrínseco, y por ello el objeto, en su orden, no mueve necesariamente a la potencia, que por lo demás es libre, sino cuando ella misma no es libre con respecto a tal objeto. Luego, si la voluntad solo puede ser movida necesariamente por medio del objeto, en realidad no es movida necesariamente acerca de aquello para lo cual era libre de suyo. De igual modo que en el cielo la voluntad es atraída necesariamente por Dios en cuanto objeto visto con claridad, porque ella misma no es libre de suyo con respecto a tal acto. 10.
Así resulta que, de acuerdo con aquella opinión, Dios nunca puede mover necesariamente la voluntad a un acto para el cual ella es libre por sí misma, pues o Dios propone un objeto que de suyo es suficiente para mover necesariamente a la voluntad, y entonces la voluntad no es realmente libre de suyo para tal acto, con lo cual no sufre ninguna necesidad extrínseca, o propone un objeto que en su género no puede mover necesariamente a la voluntad, y en virtud de ese objeto nunca se moverá necesariamente la voluntad, a no ser que Dios imprima necesidad por otra parte. Se dirá, puede proponerse un objeto de suyo insuficientemente para mover necesariamente, pero de tal modo o bajo tal juicio que infiera necesidad a la voluntad. Respondo. En primer lugar, eso no puede ocurrir sin un juicio falso, a saber, juzgando que el sumo bien o el bien necesario, lo que no es tal, y Dios no puede infundir ese juicio. Además, aun admitiéndolo, la voluntad no se movería entonces como potencia libre de suyo, sino como potencia determinada a una sola cosa, pues así, por su naturaleza, tiende no solo al verdadero bien, sino incluso al bien aparente. Igualmente, por su naturaleza, tiene aptitud para ser movida necesariamente hacia el bien en apariencia necesario. Y de este modo nunca se salva el que la voluntad pueda ser movida necesariamente por Dios a un acto que realizaría libremente por sí mismo. Pero esto es, en verdad, falso y contrario a la opinión común y niega la omnipotencia de Dios, porque siendo el autor y dueño de la voluntad, no puede moverla e impulsarla como quiera para que obre necesariamente o impedirle en absoluto obrar. Se confirma ya que el poder que la voluntad creada tiene para querer o no querer no goza de eficacia infinita, puesto que es proporcionado a la virtud finita de tal potencia. Luego, en ambas puede ser vencida y superada por un agente extrínseco de virtud infinita, como es Dios. Consiguientemente, la voluntad creada puede ser movida de tal manera por Dios a querer a un objeto que por lo demás sea de suyo indiferente que la voluntad así movida quede totalmente impotente para resistir o para usar el poder que tiene de no querer tal objeto. Es más, que esto pertenece a la omnipotencia divina parece enseñarlo en alguna ocasión San Agustín, y no sin razón, puesto que aquel efecto o moción no implica contradicción alguna. Así pues, en tal caso, aunque la voluntad sea libre de suyo y no sea movida necesariamente por el objeto, no obstante, el uso mismo y el acto no es libre para la voluntad, ya que un agente superior no le permite hacer uso de su facultad libre, ni ella puede tener potestad con respecto al agente superior para resistirle cuando emplea su potestad absoluta. ¿Algún comentario o aportación? 11. Por tanto, para el acto o uso libre de la voluntad, no es suficiente una facultad de suyo libre junto con la indiferencia del objeto o del juicio, a no ser que, al propio tiempo, una causa superior no infiera ninguna fuerza o eficacia preternatural, sino que deje a la voluntad obrar según su modo connatural, como afirman también los padres de la Iglesia que voy a citar enseguida. En consecuencia, no es sólido el fundamento de aquella opinión, por lo cual falta ahora examinar si, sentada la hipótesis de que Dios obrase por necesidad natural y el hombre tuviese una facultad libre de suyo, no obstante, es legítima la consecuencia de que en tal caso no habría en la voluntad creada ningún uso o acto libre. 12. Si Dios obrase por necesidad natural, no se daría en las causas ningún ejercicio de la libertad. En este sentido, parece que debe decirse que, dada aquella hipótesis, no queda ningún uso de la libertad en el agente creado. Y también, en este sentido, dice con verdad Escoto que erraron los filósofos que sostuvieron que Dios obra por necesidad natural y admitieron efectos libres y contingentes procedentes de las causas segundas. Mas la razón de Escoto no tiene validez en este sentido, ni me resulta aceptable, como diré más adelante. Consiguientemente, la razón propia debe tomarse de lo dicho poco antes,
ya que Dios puede mover la voluntad por su potencia infinita de tal manera que le imprima necesidad, según se ha demostrado, y lo mismo podría ocurrir también si obrase por necesidad natural, ya que no se afirma que en tal caso tenga menor potencia, sino solo menor indiferencia o libertad. Mas si Dios obrase por necesidad natural, al actuar sobre la voluntad creada, obraría con toda la eficacia que pudiese. Luego siempre obraría imprimiéndole necesidad y de esta manera nunca habría uso de la libertad en el agente creado. La menor es evidente, porque es condición del agente natural el obrar todo cuanto puede, ya que no tiene la facultad de moderar su acción, es decir, de aplicarla más o menos, puesto que eso únicamente se lleva a cabo mediante una potencia. Se responde a una objeción. Pero quizás dirían los filósofos que Dios al obrar por necesidad natural no siempre obra todo lo que absolutamente puede, sino cuando exige la naturaleza de las causas segundas, por lo que es determinado a obrar más o menos y de este o de aquel modo. Ahora bien, en primer lugar, solo hablamos en la hipótesis de que la potencia divina tenga absoluta necesidad en su obrar. En segundo término, añadimos que cualquiera que sea la razón por la que se afirme que Dios obra por necesidad natural y no por libertad, no puede tener una determinación de su acción en virtud de la capacidad natural de la causa segunda, porque la potencia de Dios no se refiere adecuadamente a aquella capacidad, sino a una mayor. Luego, no puede ser determinado por ella. Pues, ¿por qué habría de ser limitado por ella de tal modo que nunca pudiese hacer más, siendo así que tiene una potencia mayor? Reconozco que de aquella hipótesis y de la infinitud de la potencia divina se siguen muchos imposibles. A pesar de todo, sentada dicha hipótesis, solo sigue por referencia extrínseca que Dios, por su potencia, siempre mueve la voluntad creada de tal modo que le infiere necesidad. Y por eso los santos padres atribuyen a la sabiduría divina y a la providencia libre el que al obrar y mover la voluntad creada se acomoda a ella de tal modo que no le imprime necesidad, sino que la deja moverse a su manera. Así puede verse en San Agustín de Praedestinatione et Gratia, Próspero ad Obviet, Cirilo, Damasceno, de Fide. 14. Y contra esta solución de la cuestión en el sentido indicado no tiene validez el fundamento de la segunda opinión, pues porque para la libertad del acto o la contingencia del efecto no es suficiente que la causa segunda sea en sí misma libre o contingente, sino que se precisa que se le deje ejercer su acción en cuanto está, ya que de lo contrario solo es libre materialmente, por así decirlo, pero no obra como libre. Ahora bien, la acción no recibe su razón y denominación de la causa considerada materialmente, sino en cuanto influye en acto. Pero aquella razón no demuestra que la necesidad de Dios en su obrar no impida el libre uso de la facultad creada. Tampoco contradice a esto Santo Tomás, allí citado, en este sentido o en el anterior, ya que no trata de la absoluta necesidad de Dios en su obrar, sino de la necesidad de inmutabilidad que no excluye la absoluta libertad, como explicaremos después en la disputación sobre Dios. Tercer sentido de la cuestión y su resolución. 15. Si Dios confiriese necesariamente a las causas libres este concurso que ahora les presta, ellas seguirían siendo libres. El tercer sentido de la cuestión es, si Dios obrase por necesidad natural y no hiciese más ni prestase a la libre voluntad creada otro concurso o moción fuera del que ahora le concede, ¿eliminaría en ese caso la contingencia de la acción e impediría el uso de la libertad? Este sentido es profundamente diverso de los anteriores y se sigue de varias suposiciones, como consta de manera suficiente. Por eso, en la afirmación inmediatamente anterior, hemos dicho que de la necesidad de la acción de Dios habría de seguirse un impedimento del uso de la libertad, ya que ahora la moción de Dios sería mayor de lo que ahora es, concurriendo Dios libremente.
Mas al presente nos preguntamos si, suponiendo que la moción no es mayor ni diversa en magnitud, por así decirlo, sino solo en el modo de conferirla, a saber, porque la misma que se da ahora libremente en aquel caso se concedería por necesidad natural, se seguiría de esto precisamente que quedase impedido el uso de la libertad y eliminada la contingencia de las cosas. En ese sentido, parece tener validez la opinión y la razón de Scott. 16. Ahora bien, estimo que debe afirmarse que aun cuando la causa primera obrase por necesidad natural de aquel modo, no impediría al uso de la libertad ni eliminaría toda la contingencia de los efectos de las causas segundas. Y a este respecto apruebo la segunda opinión antes aducida, porque, aunque concurran varias causas a un solo acto, para que éste sea libre, basta que lo sea la causa próxima y con que no sea apartada de su natural modo de obrar por la cooperación de otra causa, pero en el caso indicado sucedería así. Luego, la mayor se demuestra suficientemente con el fundamento de la segunda opinión, pues, aunque concurran varias causas y todas ellas, excepto una, abren necesariamente en cuanto de ellas dependen, si una puede no realizar el acto en virtud de su sola libertad. Eso basta para que el efecto sea libre o contingente, porque absolutamente puede no existir, y el modo necesario de obrar de las demás causas no impide el uso de esta potestad por parte de la otra causa, según se supone por la hipótesis señalada. Se explica fácilmente probando la menor, ya que Dios, en tal caso, no movería la voluntad creada más fuerte o vehementemente que ahora, pero ahora la moción de Dios no aparta la voluntad creada de su modo connatural de obrar. Luego tampoco entonces la inmutaría, porque el hecho de que esa moción o concurso se dé por parte de Dios, libre o necesariamente, nada importa para el efecto que produce ad extra, si dicho concurso o moción no es mayor en sí mismo. 17. De aquí argumento, en segundo lugar, que de lo contrario se seguiría que el acto de nuestra voluntad ahora no es libre, sino porque Dios concurre libremente a él, pero el consiguiente es falso, no sólo porque formal e inmediatamente yo no tengo dominio sobre mi acto por razón de la libertad divina, sino por razón de mi libertad, sino también porque, de no ser así, la petición del caballo o la del león sería libre por el hecho de que Dios concurre libremente a ella. Consiguientemente, es acto libre con respecto a una causa aquel que es realizado por ésta, de tal manera que ella tenga poder y facultad de no realizarlo, sin que obsten otras causas concurrentes al mismo acto. Ya concurran en cuanto de ellas depende, naturalmente, ya concurran libremente. Mas la voluntad creada se comportaría así en el caso citado, como queda demostrado luego. 18. En tercer lugar, puede probarse lo mismo no solo dando cumplida respuesta al fundamento de Scotto, sino también retorciéndolo, pues si tuviese algún valor, demostraría que también ahora se elimina la contingencia de los efectos y el uso de la libertad en todo acto de la causa segunda, en cuanto procede de ella, y que no hay nada libre a no ser por relación a la libertad de la causa primera. Ahora bien, el consiguiente es contrario no solo a la razón natural, sino también a la fe, pues de no ser así, no se nos podrían imputar los actos libres. Se demuestra la consecuencia porque tampoco ahora la causa segunda obra si no es movida por la primera o si no concurre la primera, y ahora la causa primera influye o mueve a sí mismo con prioridad natural, con igual prioridad que movería si obrase por necesidad natural. Además, esta moción de Dios es ahora igualmente eficaz, según se supone, y puede demostrarse incluso con el mismo argumento de Scotto, ya que no es compatible que Dios mueva y que la criatura no se mueva. Por consiguiente, puesta la moción de Dios, la voluntad creada se mueve necesariamente. Luego, si tal moción que Dios da por necesidad natural quitase la libertad al acto de la voluntad humana, también ahora la quita
ya que precede por igual. O ciertamente, si ahora no la quita, porque aun cuando preceda bajo alguna razón, sin embargo, en absoluto, se confiere con dependencia de la misma voluntad creada, como explicaremos luego. Por la misma razón, no la quitaría en el caso indicado, ya que si bien se daría necesariamente por parte de Dios, a pesar de eso, se daría también con dependencia del libre albedrío creado. 19. Y no resulta satisfactoria la respuesta de Escoto, que si Dios obrase por necesidad natural, su moción sería absolutamente necesaria y así eliminaría toda la contingencia del efecto, pero ahora es libre y por eso no la elimina. Esto, repito, no satisface ya porque explica, a lo sumo, que actualmente se salva la contingencia o la libertad del efecto con respecto a la libertad, a la voluntad divina, mas no con respecto a las causas segundas. Ya también porque se entiende que dada aquella hipótesis, la moción de Dios sería absolutamente necesaria, es decir, que habría de realizarse necesariamente, porque una cosa falsa, efectivamente, solo sería necesaria en lo que dependiera de Dios, mas como al mismo tiempo dependería de la voluntad creada y no podría realizarse sin ella, por esto no sería absolutamente necesaria. Así pues, en tal caso, se diría que Dios obraba por necesidad natural por el hecho de que estaría determinado, por su intrínseca naturaleza o por sí mismo, a concurrir con la voluntad. Sin embargo, como ese concurso no se pone en la realidad ni coopera a la vez a la voluntad misma, por eso no se realizaría con absoluta necesidad, sino de acuerdo con la exigencia de la cooperación de la voluntad libre. 20. Se infiere de aquí una regla general que confirma la opinión propuesta, a saber, en nada se opone a la libertad o contingencia del acto o efecto el hecho de que alguna causa concurra a él por necesidad natural, con tal de que alguna obre con indiferencia, porque de la cual el efecto se denomine libre. La razón de esto se ha declarado suficientemente al explicar el fundamento de la segunda sentencia, pero puede ilustrarse más con algunos ejemplos. Uno es, según una opinión probable, que el conocimiento o el objeto conocido concurre eficientemente al acto de la voluntad, porque ese concurso, en cuanto procede del conocimiento, es natural y sin libertad, y sin embargo, el acto es simplemente libre por la indiferencia de la voluntad. Por eso, aunque el conocimiento, en lo que de él depende, influya por necesidad natural, no obstante, porque su influjo actual no adquiere realidad sin el actual influjo de la voluntad, en consecuencia, no es absolutamente necesario. Algo semejante cabe decir del influjo del hábito que concurre con la potencia libre, porque el hábito no tiene, de suyo, indiferencia o propia libertad, sino que obra por necesidad natural cuando obra su potencia. El otro ejemplo es de los efectos de los agentes naturales, en cuanto proceden de estos y de Dios, porque esa acción, si bien procede del agente próximo por necesidad natural, es libre con respecto a la causa primera, puesto que, según la doctrina cierta, Dios presta libremente su concurso. Por ello, atendiendo al poder de Dios, dicha acción puede en absoluto existir o no existir, aunque tal poder no se dé en el agente próximo. Sin embargo, de hecho, esa acción se denomina simplemente natural, ya porque, así como recibe del agente próximo su determinación y especificación, igualmente recibe estas denominaciones, ya también porque, en virtud de cierta ley general y de una voluntad definida, Dios concurre ya a estas acciones de acuerdo con la exigencia de la naturaleza o causa segunda. En este sentido, debe entenderse lo que suele decirse de que el influjo de la causa primera es modificado en la segunda o por la segunda. Así pues, dada la hipótesis en que nos movemos, la acción sería libre por referencia a la causa segunda, aunque la primera prestase su concurso por necesidad natural. 21. Si una misma acción puede ser libre para uno y necesaria para otro,
Por eso, lo que Scotto supone arriba, que una misma acción no puede ser necesaria con respecto a una causa y libre con respecto a otra, porque lo necesario y lo contingente se oponen contradictoriamente, o no es cierto, o en el sentido en que puede serlo, no hace el caso, pues se ha demostrado que dos causas pueden influir en un mismo acto, una libremente y otra por impulso natural de su naturaleza. Por tanto, en este sentido, no es contradictorio que un mismo efecto sea contingente y necesario con respecto a causas diversas, pues por la misma razón no hay contradicción, ya que los contradictorios deben tomarse con referencia a lo mismo. En cambio, si necesario se entiende no solo relativamente, sino absolutamente como aquello que simplemente no puede no ser, en tal sentido es verdad que resulta contradictorio que un efecto sea necesario y que tenga contingencia por parte de alguna causa. Ahora bien, en este sentido, no es cierto que sea necesario aquel efecto al cual concurre alguna causa que obra necesariamente, pues basta con que relativamente y en lo que depende de la virtud de esa causa se haga de manera necesaria, con lo cual es compatible el que, por otra razón o con referencia a otra causa, pueda tener contingencia o libertad. Bueno, vamos a una velocidad increíble. Si hubiera estado Joaquín, ya no hubiéramos llegado a la sección 4. Creo que no hay comentarios. Bueno, sección cuarta. Posibilidad de armonizar la libertad o contingencia de acción de la causa segunda sin que obste el concurso de la primera. Y, consiguientemente, en qué sentido es verdad que causa libre es aquella que, puestas todas las condiciones exigidas para la operación, puede obrar o abstenerse de hacerlo. 1. Se apunta esta dificultad en el segundo argumento consignado al principio de la sección segunda y la toca también Scotto en el argumento de que la causa segunda o la voluntad creada no puede obrar nada si no es movida por la primera. Pero cuando es movida por Dios, ella se mueve necesariamente. Luego su movimiento con respecto a ella misma nunca es libre y contingente. La mayor es en sus términos de Santo Tomás, y se demostrará más adelante al tratar de la dependencia de las causas segundas con respecto a la primera. La menor es del mismo Santo Tomás, donde dice: es imposible que Dios mueva a la voluntad y que la voluntad no se mueva, y puede defenderse fácilmente no solo por la eficacia y perfección de la moción divina, sino también por la mutua relación entre el mover y el ser movido. Se propone de otro modo la misma dificultad. Causa libre es aquella que, puestos todos los requisitos para la operación, puede obrar y no obrar. Pero uno de los requisitos para que la causa segunda obre es la moción de Dios, puesta la cual no puede obrar y no obrar, sino que obra necesariamente de igual manera que no puesta aquella necesariamente no obra. Luego, esa definición repugna a toda causa segunda y en este sentido no hay ninguna contingencia o libertad con respecto a ella, sino sola con respecto a la primera. Se expone la primera formulación. Esta dificultad es una de las principales de la presente materia y ofrece ocasión de explicar más ampliamente qué es la causa libre o qué condiciones requiere y al mismo tiempo exponer la definición comúnmente admitida de causa libre. Pues bien, los autores arriba citados, que ponen toda la razón de la libertad en la diferencia objetiva, por así decirlo, resolverán fácilmente la presente dificultad diciendo que es potencia libre aquella que, puestos todos los requisitos por parte de ella, todavía permanece indiferente o no determinada a una sola cosa en virtud del objeto, y por ello en nada obsta al uso de la libertad el hecho de que, puesta la moción de la causa primera, la voluntad ya quede determinada a una sola cosa, de suerte que no pueda no realizar el acto para el que es movida. En este sentido, para resolver la primera dificultad, se aplica la conocida distinción entre necesidad en sentido compuesto y sentido dividido, pues
El que la voluntad movida por Dios obre necesariamente solo es necesidad en sentido compuesto, por lo cual no es incompatible con la libertad del acto necesario de esa manera. A la segunda dificultad responderán restringiendo la mayor parte y la definición común de facultad libre entendida como aquella que puede obrar y no obrar, puestos todos los requisitos concretamente por parte del entendimiento y de la misma voluntad, pero no por parte de Dios. Antes que estos autores modernos indicó esa modificación al men en sus moralibus y si bien no la aprueba, tampoco la impugna suficientemente. 3. Por eso los teólogos modernos, antes citados, han elaborado otra definición de acto libre. Es el movimiento de la voluntad realizado en virtud de un juicio de la razón tal que por sí mismo o por el objeto que propone no baste para determinar la voluntad a una sola cosa. La confirman, en primer lugar, porque toda la libertad de la voluntad nace del juicio de la razón. Luego, el acto libre se define de manera excelente y suficiente por el orden a tal juicio, a lo que es igual por el orden a todos los requisitos por parte del intelecto y de la voluntad. En segundo término, porque para la libertad basta la indiferencia del objeto y no se requiere la indiferencia de la potencia, como resulta claro en la voluntad divina, que de suyo siempre está determinada a una sola cosa. No obstante, siéndole indiferentes los objetos creados, esto basta para que los quiera libremente, luego también bastará lo mismo para el acto libre de la voluntad. Refutación de la opinión indicada. 4. Toda esta doctrina arranca de un fundamento falso, según he demostrado en la sección inmediatamente anterior, y parece que la ocasión de error estuvo en no haber establecido la suficiente distinción entre la raíz de la libertad y la libertad formal de la potencia y del acto. En efecto, la indiferencia del juicio es raíz de la libertad, como quedó señalado arriba y opinan comúnmente los teólogos. Pero no es la misma libertad formal, ya que el juicio no es libre en sí ni procede próximamente de una potencia formalmente libre, como diré después, sino que se dice indiferente objetivamente o por parte del objeto, pues propone un objeto de tal modo indiferente que no arrastra por necesidad a la voluntad. Y de aquí resulta que el juicio indiferente indica suficientemente en una naturaleza tal que puede juzgar así alguna facultad formalmente libre y en consecuencia también un uso o acto libre, si a dicha facultad se le deja obrar del modo que le es propio y no se le impone ninguna fuerza extrínseca, por la que sea obligada o, hablando con mayor propiedad, movida necesariamente a atender a un objeto que por lo demás sea indiferente de suyo. Pues que esto es posible lo hemos demostrado arriba, y de ello hemos inferido legítimamente que en absoluto y sin la restricción indicada para el uso libre, no basta el juicio indiferente y la facultad libre de sí misma, por sí misma. 5. Primera inferencia. De ahí colegimos, además, que no es correcto restringir la descripción común de facultad libre, aquella que, puestos todos los requisitos para la operación, puede obrar y no obrar. No es correcto, repito, restringirla a los requisitos por parte del juicio y de la voluntad, ya que aun cuando concurran todos los requisitos por parte del juicio y la facultad misma, sea libre de suyo. Puede no ser libre en el uso o, lo que es igual, el acto puede no ser libre. Consiguientemente, para que aquella definición abarque no sólo la facultad libre en sí misma, por así decirlo, o en acto primero, sino también el uso o acto libre, no bastan aquellos requisitos. Por eso, los herejes contemporáneos, aunque ven que nosotros obramos siguiendo el juicio y la advertencia de la razón, y que no somos arrastrados o determinados necesariamente por los objetos, no obstante dicen que no obramos libremente, ya que se nos impone necesidad de parte de Dios mismo.
pero en esto yerran al afirmar que, de hecho, Dios siempre obra de esa manera en nosotros, lo cual es contrario a la fe, a la Sagrada Escritura y a la recta razón, mas no cometen error al inferir que si Dios imprime necesidad extrínseca al acto, esto no es libre de hecho, ni tampoco lo cometerían si se limitasen a decir o que este modo de obrar de Dios es posible, o que puesto dicho modo, la indiferencia del juicio no bastaría para el uso libre. 6. Segunda inferencia. Todavía se infiere además que con las respuestas de aquella opinión no se contesta satisfactoriamente a las dificultades expuestas, porque aquella distinción entre sentido compuesto y dividido por la que se resuelve la primera dificultad, aunque rectamente explicada, sea satisfactoria, como después veremos, no obstante, tomada con esa generalidad, no puede bastar. En efecto, demostraremos que una necesidad, incluso en sentido compuesto, repugna al uso de la libertad y lo destruye. Y se patentiza fácilmente por lo dicho, ya que Dios, mediante alguna moción y actividad suya, puede inferir necesidad a la voluntad, en cuyo caso el acto no sería necesario en sentido dividido, puesto que la voluntad podría, de suyo y prescindiendo de aquella moción, no ejercer dicho acto. En cambio, sería necesario en sentido compuesto, porque puesta aquella moción no puede no realizarse. A pesar de eso, aquella necesidad en sentido compuesto eliminaría el uso libre, pues suponemos que Dios, en tal caso, mueve necesariamente a la voluntad cuando le es posible. Consiguientemente, es necesario añadir algo para que aquella distinción sea satisfactoria. Por otra parte, la conocida restricción de la definición de libertad con la que se da solución a la segunda dificultad ya ha quedado rechazada, aparte de que es arbitraria y ofrece ocasión de introducir cualquier otro semejante por capricho en esa materia. En efecto, por igual razón, podría alguno decir que, puesta cierta influencia del cielo o aplicada una moción especial del demonio, nuestra voluntad no puede dejar de obrar siguiéndola y, sin embargo, entonces obraría libremente, ya que puestos todos los requisitos por parte del juicio y de la facultad intrínseca, aquella operación no se sigue necesariamente, aunque se sigue necesariamente en virtud de otros supuestos. 7. Tercera inferencia. Finalmente, por lo dicho, queda claro que se ha inventado falsamente la expresada definición de acto libre, aquel que es realizado por la voluntad en virtud de un juicio de la razón no necesitante. Porque es posible que el acto, por otras causas, sea necesario con necesidad que impida el libre uso, como se ha explicado. Luego esa definición puede convenir a algún acto que sea necesario en absoluto. La primera razón en que se apoya dicha definición únicamente prueba que el juicio indiferente es la raíz de la libertad, mas de aquí no resulta que la definición de acto libre se complete añadiendo que proceda de tal juicio, sino que debe añadirse que proceda de la facultad acorde con el juicio, no impedida ni sometida a necesidad extrínseca, lo cual se explica en la definición común mediante las palabras puestos todos los requisitos, puede obrar y no obrar. En la segunda demostración se supone una cosa falsa cuando se dice que, para el acto libre, la indiferencia del objeto es de tal manera suficiente que no resulta necesaria la indiferencia de la potencia. Pues, ¿cómo va a ser libre el acto si la potencia no es diferente para ejercerlo? O también, ¿por qué se dice indiferente el objeto en razón de objeto, a no ser porque no imprime necesidad a la potencia, sino que le deja indiferente? En cuanto al ejemplo de la voluntad divina, o utiliza un supuesto falso o está fuera de la cuestión, ya que se aduce en un caso de semejante. Efectivamente, la voluntad divina, aunque da una manera más elevada y perfecta, con todo,
es verdaderamente indiferente de suyo para querer los objetos creados, pues no está naturalmente determinada a ello. De lo contrario, ¿cómo sería libre? Y aunque se haya determinado desde la eternidad y siempre persevere necesariamente en esa determinación, no obstante la determinación misma, sea lo que fuere, procede de la libertad y su necesidad no es de naturaleza, sino de inmutabilidad, la cual no elimina la propia indiferencia que de suyo posee la cosa libre. Sin embargo, porque en la voluntad de Dios no se da realización de su propio acto ni composición de potencia y acto, dicha indiferencia no está en potencia con respecto al acto, sino en acto puro con respecto a los objetos. Por ello, en este aspecto, no debe compararse la indiferencia de la libertad creada con la divina. Explicación de la definición de libertad. Así pues, para responder cumplidamente a las dificultades propuestas, ante todo debe retenerse y explicarse aquella descripción de facultad libre en la que se postulan dos cosas. Una, que la facultad sea potencia activa, que por sí misma y por su capacidad interna tenga poder para ejercer y para suspender su acción. Otra, que esa facultad, cuando realiza el acto, se encuentre en tal disposición y preparación próxima, por así decirlo, para la obra, que, puestos todos los requisitos para obrar, pueda obrar y no obrar. La primera parte de esta sentencia no encierra dificultad y casi no necesita nueva explicación, supuesto lo dicho en la sección 2, donde hemos probado que la libertad radica en una facultad activa en cuanto tal, porque de esto se sigue con evidencia que la libertad requiere una facultad activa indiferente para obrar y para no obrar. Por ello, para mayor claridad, podemos separar en la potencia libre dos potencias, o como dos partes de una sola potencia. Una ordenada o querer ejercer el acto, otra ordenada a no querer o suspender la acción. Porque esta última parte de esta potencia, aunque en sí sea cierta perfección positiva, no obstante, en el uso únicamente puede ejercerse mediante la sola negación o carencia de acto de tal facultad, si nos referimos a su poder absoluto, según se toma de Santo Tomás y de otros teólogos en el mismo pasaje, puesto que el no querer en cuanto tal puede ser libre, pero el no querer considerado precisamente no incluye el acto, sino la carencia de acto, la cual, si se da con perfecta advertencia de la razón y plena potestad de querer, será libre. Pero digo, si nos referimos al poder absoluto, porque moralmente o de ordinario esa carencia de apetición no se ejerce sin un acto positivo que sea o una nolición, por la que se rechaza el objeto propuesto u otro acto acerca de él, por ejemplo, el amor o la tendencia al mismo, o bien una conversión a otro objeto contrario o diverso, como consta suficientemente por la experiencia, porque es muy difícil que, habiendo una advertencia perfecta y práctica de la razón, se suspenda todo acto de la voluntad. 9. Con ello se comprende al mismo tiempo que esta indiferencia de la facultad libre se salva suficientemente de manera primaria y precisiva por la referencia al acto o a la carencia de acto, que suele llamarse libertad de ejercicio porque en virtud de ella resulta indiferentemente el mismo ejercicio del acto. Ahora bien, como esta facultad libre es vital y de tal manera perfecta y espiritual que puede volver sobre sí misma y sobre sus actos siempre que puede no ejercer libremente algún acto, puede también mediante otro acto positivo querer esa carencia o no querer realizar tal acto. Y de esta manera nunca se da libertad de ejercicio si alguna libertad de especificación, pues siempre que la voluntad puede libremente no amar, puede asimismo realizar algún acto que según su razón y especie sea incompatible con el amor, con lo cual en ese caso se da alguna indiferencia en cuanto a la especificación del acto. Además,
De esta puede haber otra en orden a actos contrarios con respecto a un mismo objeto, en cuanto tiene posibilidad ya de amar libremente, ya también de odiar, y esta doble potestad está incluida también en la facultad libre tomada en sí misma y absolutamente, aunque no sea preciso, que la posea acerca de todos y cada uno de los objetos, pues no es necesario que sea igualmente libre acerca de todos ellos, como diremos más adelante. Esto es suficiente a propósito de la primera parte de esta sentencia. 10. En la segunda parte de la sentencia propuesta se explica no solo la razón de facultad libre, sino también lo que es necesario para el uso de la libertad o acto libre, pues todo esto está comprendido en la antedicha definición de libertad. Y con razón, ya que toda la dificultad y utilidad de la libertad estriba en el uso y ejercicio de la misma. Debe tenerse en cuenta que hay dos maneras de decir que algo se requiere para un acto, una como requisito previo para la acción, otra como intrínseca o esencialmente incluido en la acción misma. Lo primero, pues suele denominarse prerequisito en sentido antecedente o por parte del acto primero, prescindiendo de que tal prerequisito sea el principio propio de la acción o una condición previamente exigida para ella de cualquier modo o en cualquier género de causa. Lo segundo suele llamarse requisito en sentido concomitante o en acto segundo, por no distinguirse de la acción libre misma que en el acto segundo de la facultad libre. Consiguientemente, cuando se dice que es libre aquello que puestos todos los requisitos para obrar, puede obrar y no obrar, debe entenderse de los prerequisitos en sentido antecedente y en acto primero, no de los otros. Esto mismo queda apuntado en la sentencia anterior al decir que la facultad libre debe estar dispuesta y próximamente preparada para la operación de tal suerte que con esa disposición pueda obrar y no obrar, porque en dicha preparación se incluyen todos aquellos prerequisitos en acto primero para obrar. 11. Y en verdad, fácilmente puede demostrarse que para el uso libre es necesario que junto con todos aquellos prerequisitos permanezca íntegra la expresada indiferencia y aquella como doble potestad. En primer lugar, porque de lo contrario, el cesar de obrar, por ejemplo, no procedería de la virtud y la facultad intrínseca, sino del defecto de alguna condición exigida. Pero esto no contribuye en nada a la libertad, ya que no hay ninguna potencia natural que obre de manera tan necesaria que no pueda dejar de obrar en alguna ocasión por defecto de una condición requerida, como la proximidad del paciente u otra semejante. Más aún, si se considera con atención, eso no es poder no obrar, sino más bien impotencia de obrar o no poder obrar con tal defecto. Pero la indiferencia de la libertad no se funda en la impotencia de obrar, sino en la potencia de no obrar. Por eso, cuando la misma voluntad carece algún acto por causa de una natural inadvertencia de la razón, esa carencia de acto no procede de la potencia de no obrar, sino de la impotencia de obrar o querer de esa manera, y por ello tal carencia no puede servir. Consiguientemente, para que la facultad tenga libre uso, es necesario que, puestas todas las condiciones preexigidas antecedentemente o en acto primero, pueda obrar y no obrar por su interna virtud y facultad. Y para salir al paso de las objeciones, cuando decimos por su interna virtud y facultad, no excluimos el concurso divino o un auxilio mayor necesario según la cualidad de los actos, pero dejamos esto a los teólogos. 12. Se demuestra que la indicada definición no debe entenderse de los requisitos en sentido concomitante. Según dijimos, esos requisitos están incluidos en la acción, pues así como la acción se requiere para obrar, así también puede llamarse requisito todo lo que está incluido en la acción. Ahora bien, la acción se requiere
en cuanto es aquello por lo que formalmente la potencia se determina y se constituye como agente en acto. Por eso, no puede incluirse en aquellas condiciones con las cuales la potencia debe ser indiferente para obrar y para no obrar, ya que eso implica una contradicción palmaria. Luego tampoco debe incluirse en aquellos requisitos todo lo que pertenece a la razón intrínseca de acción o está incluido en ella de manera esencial, puesto que existe la misma razón para todos aquellos que para la acción. Esta interpretación de aquella definición se desprende de la opinión común de los teólogos y de la doctrina de San Anselmo que explicaremos enseguida. Se resuelve la primera dificultad. 13. Doble moción de nuestra voluntad por la divina. Con esta interpretación se resuelven fácilmente las dos dificultades señaladas al principio. A la primera se responde que puede entenderse de dos maneras la moción de Dios con respecto a nuestra voluntad. Una, antecedente al actual concurso con el acto de la voluntad. Otra, consistente en el concurso actual mismo. La primera es poco conocida, esa metafísica, es decir, por los solos principios naturales, pero es cierta en teología y sea la que fuere, está contenida en las condiciones que se requieren para el acto antecedentemente, esto es, por modo de principio o de acto primero. Pues aunque esta moción se lleve a cabo mediante un acto vital, que es en acto segundo con respecto a la potencia en que radica, no obstante, con referencia al otro acto en orden al cual se confiere dicha moción, se compara por modo de principio y por ese motivo se dice que es por modo de acto primero. Si el juicio hay que obrar el bien, es principio del acto de la voluntad por el que se ama tal bien. Por eso, aunque en el entendimiento sea un acto segundo con respecto a la voluntad, se considera como primero y lo mismo ocurre con otros semejantes. La segunda moción es más conocida por la luz natural, ya que físicamente es necesaria, de modo más intrínseco para la acción de la criatura. Y se cuenta esa moción entre los requisitos para el acto en sentido concomitante, puesto que el concurso de Dios está esencialmente incluido en la acción de la criatura. 14. Así pues, acerca de la primera moción, debe decirse que una vez puesta todavía tiene la voluntad posibilidad de no realizar el acto en orden al cual se da tal moción, pues, siendo dicha moción una de las condiciones preexigidas para el acto libre, si no dejase expedita a la potencia, quitaría el libre uso porque la determinaría a una sola cosa. Entonces, ¿qué libertad o elección habría si sólo se concediese una parte? Como dijo con razón Evodio a Constancio, según consta por Turriano, pro Epistolis Pontificis, por eso el Concilio de Trento, acerca de esa moción previa, incluso en las obras de la gracia, define que puesta ella todavía tiene la voluntad potestad de no consentir. Y esto no atenta contra la eficacia de la moción divina, ya porque no ocurre por impotencia, sino por sabiduría, providencia y voluntad del primer motor. Ya también porque cuando él quiere, hace a sí mismo de manera eficaz que la voluntad consienta infaliblemente, aunque pueda no consentir. Ahora bien, esencial y absolutamente no es contradictorio que existiendo esta moción, la voluntad no se mueva con aquel acto o movimiento libre en orden al cual se da dicha moción, ni hay correlación a este respecto entre el mover y el ser movida, cuando una moción se compara con otro acto como principio de éste y no sólo como vía hacia el término, del modo, como dijo San Agustín en otro lugar, que quien es movido de esa manera no puede dejar de sentir la moción, pero puede no consentir. Mas esta cuestión presenta una difícil y prolija discusión en teología, de la que nos abstenemos intencionadamente, y que prescindiendo de todas las opiniones, nos contentamos con la respuesta, que todos admiten bajo las palabras consignadas, si bien o no hay unanimidad sobre su sentido, acerca del cual no nos pronunciamos ahora.
15. La dificultad que estamos tratando afecta propiamente a la segunda moción, pues es aquella en virtud de la cual la acción de la causa segunda depende por sí y esencialmente de la primera. Y como ya he dicho, no consiste en otra cosa que en el mismo concurso de Dios, porque se llama a este moción, lo explicaremos más abajo y al estudiar la dependencia de la causa segunda en su obrar con respecto a la primera. Así pues, de esta moción es cierto que una vez puesta la voluntad no puede no moverse. Sin embargo, negamos que esto sea contrario al uso de la libertad, ya que dicha moción no es una de las condiciones previamente requeridas para el acto, sino que está esencialmente incluida en la acción misma de la voluntad. ¿De qué clase es este concurso o moción de Dios? ¿Cómo existe juntamente con el influjo de la voluntad creada? Y si puede decirse de alguna manera anterior, sin lesión de la libertad. Y finalmente, ¿de qué manera cae bajo la potestad del hombre el tener o no tener esta moción de Dios? Porque esto también es cierto y necesario para la libertad. Lo trataremos en el lugar que hemos citado poco antes. Se responde a la segunda dificultad. 16. Por último, la segunda dificultad ya queda resuelta en virtud de lo dicho. Efectivamente, pasando por alto la primera moción, que no hace a nuestro caso, sino ni se habla de ella en el argumento, acerca de la segunda o concurso de Dios, se niega que sea uno de los prerequisitos antecedentes de lo que se trata en la definición de libertad, según hemos explicado, y por ello declaramos que puesta dicha moción, la voluntad no puede dejar de moverse, porque ya se supone constituida bajo su acción, mas no sin su determinación libre. Y en este sentido, se responde también perfectamente mediante la distinción entre sentido compuesto y dividido, porque establecida esta moción en sentido compuesto, la voluntad no puede no obrar por suponerse que ya está obrando. De aquí que eso no repugne a la libertad, puesto que en la misma suposición se incluye y ya se supone el uso de la libertad, acerca del cual, como de cualquier otra cosa, se dice con verdad y cuando existe, existe necesariamente, aunque absoluta y simplemente. Y esto se afirma en sentido dividido, pudiera no existir. Esto mismo es lo que afirmó San Anselmo de Concordia desde el principio, cur deus homo, que la necesidad que procede de una suposición antecedente elimina la libertad, pero no la que procede de una suposición consiguiente. En efecto, llama suposición antecedente a todo aquello que que me he saltado. Por eso llama a esta suposición antecedente causa de la cosa, de donde si en virtud de tal suposición se sigue necesariamente el acto, queda anulada la libertad, a cuya razón pertenece el que la potencia, con todos aquellos prerequisitos, permanezca íntegra para obrar y no obrar, incluso en sentido compuesto con la relación a tales condiciones antecedentes como se ha explicado. En cambio, llama suposición consiguiente a toda aquella que incluye la acción misma de la criatura, porque esa ya supone el uso libre. Según queda declarado, por tanto, la necesidad que procede de ella no puede eliminar el uso libre, ya que no es de una necesidad real, sino solo de inferencia, como dijo Santo Tomás de Veritate, quien confirma esa doctrina en el libro de la Física. Al principio, la apoya también San Agustín de Civitate Dei. Son y 32, llevo 1 hora y media leyendo. No hay ningún comentario. No sé si os parecerá bien que nos quedáramos en esta sección quinta. Sí, posiblemente. Si no, tú al menos tienes que beber un poco de agua y descansar, ¿no? No, yo Porque puedo si no... descansar. No, más que nada es por si Joaquín estuviera en condiciones, si nos pudiera hacer luego alguna aportación relevante de todo lo que llevamos leído, Sí, sí, o si porque esto es... el otro Joaquín, nos pudiera decir si él considera algo que debiéramos tener en cuenta como importante.
Vaya, y todos los que estáis participando. Es por no seguir avanzando y no... Vale. Bueno, yo creo que en lo que hemos leído hoy, Suárez le pega un buen zurriagazo, no solamente a los luteranos, que los cita explícitamente cuando habla de los herejes, sino también a la posición de los dominicos. Es más, comienza haciendo la suposición de qué ocurre si Dios actúa por necesidad y termina diciendo, en la práctica, que Dios no actuó por necesidad. ¿Mm? Lo dice en un determinado momento, en su idea de Dios es el acto puro. El acto y el acto para él, a su vez, es, diríamos, la prueba del algodón de la libertad. No basta con que exista la posibilidad de ser libre, sino que eso no es libertad, sino que la libertad tiene que manifestarse en obra, en acción, no en potencia. ¿eh? Mientras que la posición, por ejemplo, de los dominicos dice que, bueno, mientras que el juicio sea libre de interpretar el objeto, la cosa, la realidad, pues ahí hay libertad. Otra cosa es que el acto esté condicionado pues por la moción de Dios, una intervención que condiciona. Si el juicio es consciente de esa intervención, pues, bueno, pues hay libertad. Y Suárez dice, no, 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 perdone. Aquí no basta que la libertad esté constitucionalizada. No basta con que la Constitución diga el hombre es libre. No, tiene que mostrarlo a través de los actos, a través de la práctica. Bueno, pues a mí me parece realmente con el estilo propio de la época, pero que Suárez eh, pues es bastante moderno. Yo cuando estábamos leyéndolo estaba pensando, por ejemplo, en el trabajo. Y la idea de trabajo bajo el capitalismo, ¿no? Somos el obrero ha sido liberado de la necesidad, del trabajo necesario al que le estaba sometiendo cuando era siervo de la gleba. El problema es que puede obrar o no obrar. Por cierto, que Suárez reitera constantemente la definición de libertad de Molina. O sea, que están totalmente en línea, codo con codo, defendiéndose, bueno, mutuamente no, pero está claramente peleando por la definición de libertad de Molina. Eh, eh, bueno, pero el trabajador cuando puede, no, si el trabajador es libre de decidir trabajar o no trabajar. Pues que el acto del trabajo no es una expresión de libertad. Bueno, pues esa posible traducción de de la definición de libertad que da Suárez me parece absolutamente interesante y moderno. Podríamos decir que los constitucionalistas, la constitucionalización de la libertad o la idea neoliberal de libertad es bastante dominica, bastante luterana, por cierto, también. Simplemente cuando la razón piensa y entiende las determinaciones a la que está sometida a las que está sometido el sujeto, pues ya es libre. Por eso cuando aprende a leer pues, y entiende que y lee y razona, cuando se dice que Lutero, que la herejía luterana hace avanzar la cultura porque promueve la alfabetización universal, porque todo cristiano tiene que leer la Biblia por su cuenta, eso tiene otra contrapartida, que es que lo que está diciendo es que todo cristiano tiene que ser consciente, para ser libre, de aquello a lo que está obligado. Es decir, tiene una concepción restringida del espacio de libertad. Mientras que en el caso de Suárez es absoluto. Si Dios es acto puro,
la libertad del sujeto, solo se expresa mediante el obrar, mediante el acto también. ¿Eh? Tiene un antecedente que es la potencia, que no está, el juicio, ¿eh? El fundamento de esa libertad, pero sin la prueba del algodón no hay libertad real. Pues Es lo sigo. que se me ocurre. Es lo que... No, bien. Sección quinta. ¿En qué facultad radica formalmente la libertad de la causa creada? 1. Todo agente racional, y solo él, es capaz de libertad. En el tercero y cuarto motivos de duda propuestos en la sección 2, se pide que expliquemos más claramente cuáles son las causas creadas que en su obrar no están sujetas a necesidad y por qué facultad poseen este dominio. A propósito de las causas principales, o que operan ut quod, la solución es fácil por lo ya dicho. En efecto, hemos demostrado que todas las cosas carentes de razón carecen también de libertad, que es lo que nos acabas de comentar, a causa de su imperfección. De aquí resulta que inversamente todos los agentes racionales o intelectuales son también agentes libres, pues aquella negación de uso de razón es la causa adecuada y suficiente de la carencia de libertad. Luego, la afirmación opuesta es asimismo la razón adecuada de la afirmación opuesta. Se confirma porque se ha probado en particular que el hombre es un agente libre, aunque es inferior a todos los del orden intelectual. Luego, a fortiori, debe decirse que todos los agentes creados que poseen entendimiento poseen también libertad. Esto lo repetiremos en particular acerca de las inteligencias creadas cuando nos ocupemos de ellas más adelante. Y no se opone a ello el argumento basado en los movimientos o influencias celestes, pues, por lo que se refiere a las inteligencias que mueven los cielos, aunque sean libres en otras cosas, al mover los cielos pueden ser llevadas por alguna necesidad, ya en virtud de la moción e imperio de un agente superior, ya en virtud de un fin preconcebido al que aman y al cual tienden de manera inmutable. En cuanto a la influencia de los cielos, debe afirmarse que dicha influencia no se extiende directa o esencialmente a las cosas espirituales y materiales, no solo porque únicamente influyen mediante el movimiento físico del que es incapaz la realidad espiritual, sino también porque la realidad espiritual es de orden superior y por tanto la realidad material no tiene posibilidad de obrar directamente sobre ella. En cambio, las almas humanas son inmateriales en sí y tienen libertad en cuanto son inmateriales y obran mediante una potencia inmaterial, por lo que la influencia de los cielos no puede impedir a los hombres el uso de la libertad, aunque indirectamente por medio del cuerpo y de sus afecciones pueda inclinarlos más o menos a una u otra parte. Pero el hombre puede con su libertad vencer esa inclinación y dominar a los astros. 2. La sustancia espiritual es el principio radical de la acción libre. De aquí resulta claro, además, que el principio principal quo de la acción libre siempre es alguna sustancia o forma sustancial espiritual. Se demuestra porque semejante principio es o el alma racional o alguna sustancia superior, pero el alma racional es inmaterial y mucho más lo es cualquier sustancia superior. Luego se confirma porque todo formal material, en cuanto tal, obra desprovista de inteligencia y razón, y consiguientemente obra de modo meramente natural. Luego la forma, que es principio de la acción libre, debe ser espiritual. El principio próximo de la acción libre siempre es una potencia espiritual. El acto libre es ilícito e imperado. En tercer lugar, también resulta claro por esto que el principio próximo de la acción libre es alguna potencia de la substancia espiritual en cuanto espiritual o intelectual. Y añado esto por razón del alma humana, la cual, aunque tiene muchas facultades, varias de ellas son materiales porque no le convienen en cuanto es intelectual
y por ello no son principio próximo de la acción libre. La razón de esta afirmación es que el principio próximo debe ser proporcionado al principal. Además, porque una cosa no tiene dominio de sus actos, sino en cuanto es intelectual. Luego únicamente posee este dominio en virtud de una facultad perteneciente al orden intelectual. Pero este orden es inmaterial, en sí mismo y en todas las potencias próximas a él. Luego, solo debe advertirse que una acción puede denominarse libre en doble sentido, a saber, como acto ilícito, es decir, próximamente en orden a la potencia que realiza la acción, así al querer es libre. O bien como acto imperado, o sea, remotamente, en orden a la potencia que mueve o aplica una facultad inferior a la operación. De esta manera es libre el andar. Pues bien, cuando tratamos del principio próximo de la acción libre, debe entenderse de una acción propiamente libre en orden a su principio inmediato. Y en este sentido decimos que el principio próximo de la acción libre es una facultad espiritual. Porque el principio próximo de la acción, que solo es libre imperativamente, puede ser a veces una facultad material en cuanto es una potencia locomotriz que reside en los miembros del cuerpo, ya que en esa potencia puede estar subordinada a una sustancia espiritual superior y en la cual existe la auténtica facultad que tiene dominio sobre su acto y mediante él sobre la potencia inferior y su acción. Por eso cabe decir también que aun cuando la acción imperativamente libre se realice próximamente de manera física y en cuanto a su entidad por otra potencia, la denominación de libertad solo se recibe de una potencia superior mediante su acto. Consiguientemente, aquella potencia que es principio próximo del acto esencial e inmediatamente libre debe ser espiritual y esencialmente perteneciente al orden intelectual en cuanto tal. El libre albedrío no consiste en un acto o en un hábito, sino en una potencia. 4. De aquí concluimos, en cuarto lugar, que el libre albedrío creado consiste directa y formalmente en una potencia tal que tiene el indicado poder y dominio sobre su propio acto. No es necesario detenerse en refutar las opiniones de quienes dijeron que el libre albedrío consiste en algún acto o en un hábito o en una potencia en cuanto modificada por un hábito. De esas opiniones sostuvo la primera Herbeo Quod, la segunda San Buenaventura, la tercera San Alberto. Ahora bien, dichas opiniones o no son probables o emplean los términos en sentido diferente. Porque el hombre posee libre albedrío incluso cuando nada obrase, de lo contrario perdería el libre albedrío por el solo hecho de dejar de obrar, cosa que es absurda. Consiguientemente, el libre albedrío no puede consistir en un acto. Además, el hombre tiene libre albedrío porque puede obrar y no obrar, una vez puestos todos los requisitos para la operación, pero es próximamente capaz de obrar por alguna potencia. Luego posee próximamente la libertad por alguna potencia del alma. Luego tal potencia será el libre albedrío. Además, si la libertad de albedrío consiste en algún acto, pregunto si ese acto es realizado por la potencia libre o no. Si se afirma lo primero, la libertad ya precede a tal acto y por tanto se da en la potencia misma con anterioridad al acto. Si se afirma lo segundo, ese acto es necesario. Entonces, ¿cómo puede consistir en él la libertad del albedrío? 5. Se responde a una objeción. Quizás se diga que aquel acto, aun siendo necesario, puede ser principio de una elección o deliberación libre, pues así, de necesario, puede ser... parece que razona Herbeo. Considera, en efecto, que la potencia no es apta para realizar un acto libre si no precede un acto necesario que sea principio de aquel, porque la deliberación, dice, precede al acto libre y a la deliberación precede la voluntad de deliberar. Pero esto puede entenderse del acto, del entendimiento o del acto de la voluntad. Pues bien, es cierto que con anterioridad al primer acto realizado libremente, debe preceder de manera necesaria un acto del entendimiento no libre ni propiamente voluntario, sino natural, porque como no se puede querer nada que no se haya conocido previamente,
antes de cualquier volición debe darse algún juicio. Por tanto, ese juicio que precede a la primera volición no puede proceder de la voluntad y, consecuentemente, tampoco puede ser libre. Ahora bien, sería del todo impropio y falso afirmar que tal juicio es el libre albedrío, mismo por el hecho de que puede ser en su género fundamento y origen del uso libre, puesto que sólo es una condición requerida y una aplicación del objeto para que la potencia libre pueda usar de su facultad. Y aunque concediéramos que dicho juicio concurre activamente al acto realizado libremente por la voluntad, a pesar de todo, la libertad no consistiría en él, porque más bien él influye de suyo naturalmente, aunque está esperando, por así decirlo, el consentimiento o influjo de la voluntad, de cuyo poder depende el prestarlo o suspenderlo. Consiguientemente, no es legítimo atribuir la libertad a ese juicio o acto del entendimiento, como a principio en el que se radica de manera próxima. 6. En cambio, si eso se entiende del acto de la voluntad, no es universalmente cierto que con anterioridad a todo acto libre de la voluntad deba preceder algún acto natural que sea principio del acto libre. Pues, ¿cuál es ese acto o cuál la necesidad de que deba preceder? Se responderá que es la voluntad de deliberar. Mas no es así, porque en primer lugar, en Dios, hay perfecta libertad sin tal voluntad, preexistiendo en su entendimiento, según nuestra manera de entender, una perfecta ciencia de las cosas meramente natural y necesaria. Asimismo, el ángel, en su primer instante, realizó un acto libre de su voluntad, sin voluntad previa de deliberar, mediante el entendimiento, sino únicamente suponiendo algún conocimiento actual del entendimiento, que poseyó innato y recibido más bien que adquirirlo por su propia voluntad. De manera semejante, el hombre sí tiene en su entendimiento una suficiente proposición y consideración del objeto, aunque no la tenga por aplicación de la voluntad, sino por excitación del objeto que se le presenta o por manifestación o infusión de otro, puede enseguida libremente querer o no querer tal objeto. Además, aun cuando en el hombre muchas veces preceda esa voluntad de deliberar o de investigar o considerar algo más acerca del objeto en cuestión, incluso esa voluntad de deliberar no es natural, sino libre, puesto que no hay nada que mueva necesariamente a tenerla. Luego, esa voluntad de deliberar tampoco precede siempre al otro acto, libre acerca de cualquier objeto, ni cuando precede es siempre natural y necesario. La razón está en que para que la voluntad quiera un objeto, no se precisa que haya querido antes la consideración del objeto, sino que basta con que posea esa consideración por la naturaleza o por la voluntad o por otro medio. Porque lo único necesario con respecto al objeto que se ha de querer es que sea conocido previamente. En cambio, que ese conocimiento tenga su origen aquí o allí es accidental. Y por la misma razón, aunque muchas veces la deliberación e investigación intelectual es directamente voluntaria, no es necesario que proceda de alguna volición natural o necesaria, sino que puede proceder de una volición libre. Es más, moralmente sucede así, y por ello, con frecuencia, es culpable la inadvertencia, ya que podía haberse tenido la advertencia por la voluntad libre. Consiguientemente, por este capítulo, no es necesario que ningún acto natural de la voluntad proceda al acto libre. 7. Si toda la intención del fin es necesaria. Desde otro punto de vista, puede objetarse que la intención del fin precede siempre a la elección de los medios. Pero la intención del fin es necesaria, puesto que la libertad, según piensan Aristóteles y Santo Tomás, solo se da en la elección de los medios. Luego, por esta causa, el acto libre precede siempre a algún acto necesario, que es el principio próximo y la razón de la elección libre. Luego, en él, debe ponerse primariamente la libertad de albedrío. Respondo que se supone una cosa falsa y que la inferencia es mala. Efectivamente, no toda intención del fin es necesaria, porque hay muchos fines particulares a los que tendemos con libertad, no solo de ejercicio, sino también de especificación.
Solamente amamos por necesidad al fin último o supremo, y eso únicamente en cuanto a la especificación, no en cuanto al ejercicio, al menos en el presente estado de vida. Como diremos poco más adelante, donde explicaremos en qué sentido se dice que la libertad versa sobre la elección. Además, cuando precede la intención del fin, la libertad que se da en la elección de los medios no debe atribuirse a dicha intención como a su principio propio, sino a la facultad de la que proceden la intención misma y la elección, ya porque aún permanece incierto sin la intención es el principio propio y por sed de que se realice la elección o solo una disposición previa o condición necesaria para ella. Ya también y sobre todo porque aun cuando la intención concurra activamente con la potencia a la elección, sin embargo la determinación de elegir este medio con preferencia a otros no procede de la intención, sino del poder de la voluntad misma, gracias a cuyo influjo la elección es intrínsecamente voluntaria y por tanto determinada a este medio más bien que a otro. En consecuencia, no puede entenderse por ninguna razón que la facultad de la libertad resida propiamente en algún acto, sino en su potencia, de la que próximamente nace el acto. 8. Fácilmente puede demostrarse con argumentos parecidos que el libre albedrío no es un hábito. En primer lugar, porque o ese hábito sería natural y congénito con la potencia, o sería adquirido mediante actos. Omito los hábitos infusos porque ahora solo hablamos de la libertad natural y de los actos de orden natural. No puede afirmarse lo primero, ya que según la verdadera doctrina, no hay ningún hábito natural que se haya infundido naturalmente a la voluntad. Si nos referimos al hábito, en sentido propio, considerándolo como una cualidad distinta de la potencia y que le confiere una facilidad o inclinación, porque ésta no la da la naturaleza, sino el uso. Ni la experiencia ni la razón enseñan nada distinto, porque la inclinación o virtud que la naturaleza infundió a la potencia no es algo distinto de la misma potencia. Por eso, si tal vez San Buenaventura o San Alberto entienden con el nombre de hábito una habilidad o capacidad connatural de tal potencia, solo difieren de nosotros en la terminología. Tampoco puede afirmarse lo segundo, ya que los hábitos de la facultad libre se adquieren mediante actos libres. Por tanto, el uso del libre albedrío precede a ese hábito. Luego, el libre albedrío mismo no puede consistir en tal hábito. Hay además una razón general, en tanto puede el hábito ser principio de un acto libre, en cuanto podemos valernos de él cuando queremos. Por consiguiente, el hábito no da la libertad, sino que más bien la recibe, por así decirlo, de la potencia en que reside, en cuanto la potencia es la que utiliza el hábito y ésta es en su poder el emplearlo o no emplearlo. La tercera razón puede ser que el hábito no confiere el poder obrar, sino que da facilidad en el obrar. Por eso, la voluntad afectada por un hábito no puede realizar ningún acto de orden natural que no pueda llevar a cabo en absoluto sin ese hábito. Mas, el libre albedrío no exige necesariamente esta facilidad en el obrar, sino la absoluta potestad de obrar y de no obrar. Una vez puestos todos los requisitos, por eso, el hombre que tiene uso de razón es libre desde el principio, antes de adquirir dicha facilidad. La libertad, pues, no consiste en un hábito ni en la potencia justamente con el hábito, toda vez que ella tiene por sí misma potestad absoluta. Solo en los hábitos esencialmente infusos puede parecer eso probable. En cuanto a estos hábitos no se limitan a conferir facilidad, sino también el mismo poder. Puede, por lo tanto, concederse que estos hábitos completan en esa parte la libertad intrínseca respecto de los actos sobrenaturales, aunque también sin ellos pueda decirse que la mayoría, si tiene por otro medio un auxilio proporcionado, es simplemente libre para tales actos, ya que es suficiente de suyo para no realizarlos y para llevarlos a cabo puede ser completada, no solo mediante los hábitos, sino también mediante otras ayudas. Y en esta doctrina no se presenta dificultad. Ni San Buenaventura
o San Alberto oponen ningún argumento que necesite nuestra respuesta. Lo dejamos aquí, Lo si os dejamos parece. aquí. Sí, Sí, yo creo que lo sí. podemos dejar Sí, aquí. hoy me habéis puesto a prueba y hoy ya. No, hoy te lo has ganado. Hoy me he ganado. Es que el No, texto, es que- el texto nos ha dejado deslumbrados. Sí. No, no. Esa demolición de todos los adversarios de la Sí. libertad. Y además Sí. ahora toda esta Este parte final, lo que nos había estado explicando Joaquín, no sé qué se va confirmando. Yo creo que no estaba, yo creo que no mentía, yo creo que no exageraba, ¿no? Exacto. Sí. Yo creo que no exageraba. Y además, yo tengo que repasarlo todo esto, porque caramba, a mí me parece. Y fijaros que incluso parece de la psicología cognitiva soviética algunas cosas. Sí. Cuando dice al final de la página 372, cuando habla del entendimiento, Sí. como el entendimiento no es el principio de la libertad, dice, porque ¿de dónde procede el entendimiento? Pues de una relación con el objeto, pero esa relación no presupone una capacidad cognitiva previa, sino que puede ser el resultado de una excitación, puede ser la voluntad puede ser el resultado de una excitación que provoca la relación con el propio objeto o por manifestación o infusión de otro. Sí. Es decir, que es en el obrar práctico y en la relación con otro, puede ser seguida libremente querer o no querer tal objeto. O sea que es un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje. Hay una génesis. La libertad no es espiritual, pero es genéticamente desarrollada por el ser humano, que tiene la potencia para ello. En su hacer, en su relación con las cosas y con los otros sujetos, etcétera, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Cierro la grabación. Sí. Sí. Pues habrá